Buenas tardes. En esta tarde quiero traer un comentario con respecto, ya que hablamos de las 4.200 religiones que hay en el mundo. Quiero hablar de una religión muy particular que se llama la Wicca. Fue fundada en Inglaterra en el mediados del siglo XX por Gerard Gardner. Más luego, en el 1974, fue fundamentada en los Estados Unidos. Voy a dar una breve explicación de lo que es la religión la Wicca. Wiccanos son sus seguidores a esta religión. Y voy a leer los 13 vamos a ver acá primero para no. Vamos a ver. Los 13 principios de la religión Wicca. Y esto lo estoy haciendo porque hoy en día en la religión cristiana mayormente se está usando mucho el principio de la religión Wicca y está haciendo obras falsificadas con la brujería, la magia, y dando a entender que esta es la obra de Dios. Esto está aconteciendo en los últimos tiempos en las iglesias, mayormente en algunas protestantes. No sé si ustedes recuerdan que hace unos años empezó un movimiento, un avivamiento en Centroamérica que creció mucho, de ahí corrió al Caribe. También ya había empezado en los Estados Unidos. Y este avivamiento trajo como consecuencia la modernización de lo que es hoy en día el Evangelio en algunas de las iglesias protestantes, incluyendo la pentecostal y algunas otras más. Pero donde veo que más se manifiesta este tipo de religión es en la pentecostal. ¿Por qué? Yo voy a leerle a ustedes los 13 principios de las brujas, que cuando ustedes lo escuchen, se van a dar cuenta que los principios de esta religión aparentemente no parece brujería. Parece una religión sana, aunque no digamos que no sea sana, porque ellos no se basan en adoración a Satanás ni a ninguna de esas cosas, solo que las manifestaciones de ellos a través de ellos tienen que ver mucho con el conocimiento de la naturaleza, que eran los conocimientos que utilizaban también los indígenas en aquellos tiempos, conocimientos naturales, guiados por la manifestación de la naturaleza. Utilizan ese poder para sacarle beneficio. Y como mismo escucharán ustedes, que dicen ellos en uno de sus principios, que alcanzan un poder por encima de las personas normales, como dicen ellos, y lo utilizan para someter a esas personas a hacer las cosas conforme a su voluntad de ellos, no a la de Dios, porque ellos utilizan ese poder no
para hacer la obra de Dios, sino para hacer la obra que aparenta ser la obra de Dios y a la cual le sacan beneficio. Y es de ahí donde sale hoy en día el evangelio de la abundancia, de la grandeza, de las millonadas, el evangelio de los milagros, hoy en día a través de la magia. Vamos a empezar a leer los 13 principios de la religión la Wicca, y son los 13 principios que tiene cada brujo, cada bruja. Quiero que sepan que la palabra bruja o brujo significa lo mismo, puede ser el hombre como la mujer. Dice, en estos 13 principios Wicca fueron establecidos en un evento llamado Witchmeet en la primavera de 1974 por el Consejo Americano de Brujos. Quiero que sepan que en los Estados Unidos se practica mucho la brujería, inclusive en los ejércitos y en muchas bases ellos tienen personas videntes con magia para que le hagan saber las cosas. Americano de Brujos, el cual estaba conformado por 73 brujas de distintas tradiciones. Cabe destacar que estos principios no tienen por qué ser necesariamente una representación de todos los wiccanos. Sin embargo, son aceptados por la gran mayoría. El documento Consejo Americano de Brujos de 1974, al tratar de ser inclusivo, no tenemos el deseo de abrir nuestro grupo a la destrucción por parte de aquellos en viajes egocéntricos de poder a la filosofía y la práctica contradictoria para esos principios. Al tratar de excluir a aquellos cuyas formas son contradictorias a las nuestras, no queremos negar participación a cualquiera que esté sinceramente interesado en nuestros conocimientos y creencias, a pesar de su carrera, color, orientación sexual, edad, origen, nacionalidad o culturales u orientación sexual. Principio de la creencia Wicca. Artículo 1. Practicamos ritos para armonizarnos a nosotros mismos con el ritmo natural de la fuerza de vida señalada por las fases de la luna, cuartos estacionales y semicultos. Reconocemos que nuestra inteligencia nos da una responsabilidad única hacia nuestros medios ambiente. Tratamos de vivir a tono con la naturaleza, en balance ecológico, ofreciendo nuestros compromisos para con la vida y la conciencia dentro de un concepto evolucionista. 3. Reconocemos la existencia de un poder lejos más grande que el aparente para las personas comunes. O sea, el poder de ellos es más grande en cuanto al conocimiento de lo que es la naturaleza terrenal, porque es más que ordinario. Algunas veces se le llama sobrenatural, pero nosotros lo vemos como en estado latente o dentro de cada uno de nosotros, potencialmente de alcanzarlo por todo. Cuarto, creemos que el poder creador del universo se manifiesta a través de la polaridad masculina y la femenina, y que estos poder y la femenina, y que este poder creador está en toda la gente y las funciona a través de la interacción de los masculinos con lo femenino. No ponemos ningún género por encima del otro, por saberlo que cada uno es un apoyo para el otro. Reconocemos ambos mundos, exterior e interior,
algunas veces conocido como el mundo espiritual, subconsciente, colectivo, planos interiores, etcétera, etcétera, y vemos en la interacción de estas dos dimensiones la base para los fenómenos paranormales y para el ejercicio de la magia. No descuidamos ninguna dimensión por la otra, siendo ambas necesarias para nuestra realización personal. No poseemos una jerarquía autoritaria, pero honoramos a aquellos que enseñan, respetamos a aquellos que comparten su conocimiento y sabiduría y agradecemos a quienes valientemente se han dado ellos mismos por el liderazgo. En el diario vivir, vemos religiones, magia y sabiduría unidas por la forma en que vemos y vivimos el mundo. Una visión global, una filosofía de vida que identificamos como brujería. La senda Wicca, llamarse bruja, no hace una bruja, pero tampoco lo hace la herencia ni el coleccionar títulos, grados e iniciaciones. Una bruja trata de controlar a las fuerzas que la vida posible dentro de ella misma para vivir sabiamente y hacer su voluntad sin perjuicio para otros y a tono con la naturaleza. 9. Creemos en la afirmación y el compromiso con la vida, en una continuación de nuestra evolución y desarrollo de la conciencia para dar sentido al universo conocido y a nuestro papel personal dentro de él. 10. Nuestra única animosidad hacia la cristiandad o hacia cualquier otra religión o la filosofía de la vida es referente a que tienden a proclamar ser la única forma y han tratado de negar la libertad de culto para los otros, y de suprimir otra forma de práctica y creencia religiosa. 11. Como brujas no estamos amenazadas por los debates de la historia del arte, los orígenes de diversos términos, la legitimidad de aspectos diversos, de tradiciones diferentes. Estamos preocupadas de nuestro presente y nuestro futuro. 12. Nosotros no aceptamos el concepto del mal absoluto, ni adoramos a cualquier entidad conocida como Satán o el diablo, tan definido por la tradición cristiana. No buscamos poder a través del sufrimiento de otro, ni aceptamos que el beneficio personal puede estar asociado solo a la negativa del mismo para otro individuo. 13. Creemos que deberíamos buscar dentro de la naturaleza lo que contribuye a nuestra salud y nuestro bienestar. Son los 13 principios de la religión de la Wicca. O sea, ¿por qué han ellos penetrado hoy en día, hace desde los 70, están ellos entrando a lo que son las religiones cristianas? Pues como dicen ellos ahí, creo que en el artículo 5, dicen ellos claramente que ellos tienen un poder de convencimiento por encima de las personas comunes. La persona común es la persona que no tiene el conocimiento necesario para definir como cristiano cuando un poder viene de parte de Dios o cuando un poder viene de parte de lo que no es establecido por Dios. Tenemos el ejemplo en Egipto, cuando allí se usaba la magia y parecía idéntica a la obra de Dios. Pero, ¿qué demostró que la obra de Dios es diferente a la de la magia?
que, como ustedes observaron, la magia es momentánea y tiene un permiso limitado. Y el poder de Dios es ilimitado. La culebra de la vara de Moisés permaneció ante Faraón y las demás fueron devoradas. O sea, la magia fue devorada. Hoy en día, estas personas, con el gran conocimiento que tienen a través de la magia, están introducidas en las iglesias cristianas y alcanzan rápidamente, por sus grandes conocimientos y su don de conocimiento y de poder por encima de las personas comunes, rápidamente lo ponen a su merced. Y esta persona rápidamente puede tener mejor cargo porque tiene el gran conocimiento. E inclusive, a esta persona ustedes la pueden ver haciendo milagros. ¿Se fijan? Tienen poder para hacer milagros. Y las personas comunes, como dicen ellos, inmediatamente están a la disposición para seguir a esa persona porque entienden que esa es la obra de Dios. Y dice la palabra de Dios claramente que vendrán personas haciéndose pasar por Dios y van hasta hacer descender fuego del cielo. Van a hacer obras tan idénticas como la obra que hace Dios. Lo único que es una obra limitada. Por ejemplo, si usted no es buen conocedor del oro, usted puede ser confundido con el brillo de otro metal que no es oro. Y usted puede ser engañado con ese metal aparentando que es oro por su brillo. Entonces, los poderes de Dios no dependen de una magia. Son absolutos, son reales, ni son limitados tampoco. Entonces, hoy en día han surgido muchos movimientos dentro de las iglesias cristianas por la falta de conocimiento que hay, y se han estado manifestando las magias por personas conocedoras de ellas y la han estado introduciendo como poder divino dentro de las religiones. Y han ido corriendo hacia todos los continentes. Inclusive la religión de la Wicca en Europa entero es legalizada. Está sentada por el Estado, como cualquier otra religión. En España, en todos esos países de Europa. Inglaterra no fue allí que fue donde nació la Wicca, sino fue levantada allí por Gerard Gardner en el 1954. Pero saben que la magia viene desde los tiempos antiguos mesopotamios, los tiempos de Nimrod, cuando empezaron a fundar el mundo. Ustedes saben que por el rechazo que tuvo Can, la maldición que recibió de parte de su padre, pues hubo un rechazo de Dios hacia ellos, y de ahí ellos tuvieron que crear sus dioses y crear sus alternativas basado en el conocimiento de la naturaleza, crear sus alternativas, porque déjenme decirle que la magia tiene poder para cambiar el ritmo de la naturaleza. Puede cambiarlo, puede modificarlo.
la magia. Y usted entenderá, piensa que eso es de parte de Dios. Entonces, aquellas personas aprendieron en los tiempos de Nimrod a utilizar el poder de la naturaleza para cambiar los tiempos a favor de ellos. Ya ustedes saben que hoy en día, cuando un país de una potencia tienen una actividad en público y no quieren que llueva, tienen el método como ellos cambiar de un día lluvioso a un día soleado para que no les sirva de tormento a su actividad pública que ellos tienen. Como también tienen el arte de cambiar un día soleado por un día lluvioso cuando necesitan el agua. Eso viene de los conocimientos de la naturaleza creada por Dios. Entonces, hoy en día se está utilizando mucho el poder natural para sacarle beneficio, y es por eso que hoy en las iglesias se habla mucho de la abundancia, del poder económico, de las bendiciones económicas. Ustedes saben que en una ocasión Pablo se encontró un problema feo porque había un brujo que tenía un espíritu de adivinación y le sacaba mucho beneficio, vivía de eso. Y el espíritu empezó a decir, no estaba diciendo mentira, estaba diciendo verdad, que Pablo y su acompañante Sila eran siervos del Altísimo, y no se callaban con eso. Pero eso no quiere decir que ese espíritu venía de parte de Dios. Y Pablo tuvo que reprenderlo, y el espíritu abandonó el cuerpo, y Pablo se encontró grave problema con el que se beneficiaba de ese espíritu a través de ese cuerpo donde estaba morando el espíritu, cuando Pablo lo sacó, y sacaron a Pablo de ahí, porque Pablo era un peligro. Por eso, cuando una iglesia cristiana hoy en día se manifiestan los poderes de la magia para hacer obras y crear milagros, y aparece el verdadero siervo de Dios, inmediatamente tiene problema, porque no quieren ser descubiertos. Están disfrazados de oveja y están haciendo escándalo, y están predicando un evangelio de grandeza económica, de abundancia, de que hay que sembrar para cosechar, que si usted dona 1,000 pesos en una ofrenda, Dios se lo va a multiplicar. Eso es hechicería, eso es magia, porque en ninguna parte Dios le ha dicho a usted que le va a multiplicar la ofrenda que usted da. Dios bendice al dador alegre, no quiere decir que multiplica lo que la persona da con amor en material. Dios bendice, o sea, Dios se encuentra agradado y engrandece a la persona en lo espiritual. Lo lleva a un nivel diferente en el mundo espiritual. Nunca yo he dicho que lo va a llevar a usted a multiplicarse ese dinero en una casa grande, en una Mercedes-Benz, en una jipeta, en un barco, en un avión. Eso es mentira del diablo.
Entonces, el mayor error de las personas común, como dicen ellos claramente, personas que ellos pueden tomar dominio de su mente de ellos y llevarla al terreno que ellos quieren, para que lo apoyen a ellos, para ellos engrandecerse y sacar grandes beneficios a cotilla de los cristianos común. Cristiano común es una persona fanática, es una persona que todo lo cree, que no tiene el discernimiento para discernir de dónde viene un espíritu, si es de Dios o es de las tinieblas. Entonces esa persona la han puesto por líderes. Y es por lo que usted ve hoy en las redes, grandes líderes predicando la grandeza material, la abundancia, y hablando del dador alegre, que Dios bendice al dador alegre, que multiplica. Y usted ve personas comunes despojándose de su dinero y tirándolo por la borda a estos brujos, magos de magia, para ellos enriquecerse. Porque hay personas millonarias que el dinero no lo saca de ser un ser humano común por la falta de conocimiento que tienen. Y este movimiento de la religión Wicca, desde el 1974, que se creó un consejo en los Estados Unidos, empezó este movimiento en los Estados Unidos, en las iglesias cristianas, con un desarrollo inmenso. Los templos se llenaban. De ahí corrió a Centroamérica y había que hacer iglesias que los cultos eran 3 y 4 hasta 10 cultos que había que hacer en un día, porque no cabían todos los feligreses en una iglesia a la vez. Y esto empezó a generar dinero. Y esto empezó a gustarle a estas personas, y se fueron introduciendo más y más y más con su movimiento de magia en las iglesias cristianas. Y tenemos hoy en día un grave problema que lamentablemente el que no recibe muchos bienes, no está Dios con él, ni está bajo la gracia de Dios, y la obra que está haciendo no es de Dios. Porque ya hoy se ha metido en la cabeza que al que Dios le da mucho dinero, casa grande, muchas bendiciones materiales, como le llaman ellos, ahí es que está Dios. Y hay que seguir a esa persona. Y hay que vaciarse los bolsillos para dárselo a esa persona, porque Dios va a multiplicar, y con ese gusto que lo dan ellos, pensando que lo están dando para Dios. Una verdadera pena eso. Abramos los ojos, señores, que el engaño está metido dentro de las religiones cristianas y ha estado engañando hasta a los verdaderos cristianos. Están siendo engañados. Entonces, ahí se está cumpliendo de que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Vamos a abrir los ojos, señores. Esas obras piadosas son para engañar y hacerle creer a la persona que es la obra de Dios la que está aconteciendo. Por eso, cuando Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra, Faraón se rió y se burló
llámame a los adivinos, a los magos, a los brujos. Tiraron su vara y hay una rumba de culebras. Y el faraón dijo, mira, lo mismo que tu Dios hizo, lo hicieron ellos. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. Es que el milagro de Dios es original. La obra de Dios es original. Y la obra de la magia es limitada. Tiene un límite. Y cuando el límite llega, se evapora, se desaparece y deja de existir. Yo recuerdo cuando yo era muchacho, estando preso, joven, en la cárcel de la preventiva en 1980, había un haitianito que era muy buen amiguito, jovencito él, y él todos los días cogía un pedazo de papel de eso de mascota y me hacía un peso para que yo me desayunara. Él me decía, ve rápido, gástalo antes que se te evapore y se convierta en papel otra vez. Y yo todos los días me desayunaba con un peso, que eso era una rumba de dinero, me sobraba dinero para comprar otras cosas que yo quisiera en la cárcel de la preventiva. Y recuerdo que a los 3 minutos o 4 o 5 minutos, en el cajón del colmado donde yo compraba, el peso se desaparecía y solo quedaba un pedacito de papel de mascota en el cajón. Esto fue mortificando y poniendo en alerta a los colmaderos, y entonces empezaron a poner el peso aparte y se dieron cuenta que el peso estaba desapareciéndose. Y entonces ahí nos creó problema a nosotros. Ya yo no podía desayunar y el haitiano no podía hacerlo para no buscarse problema. Entonces, todas estas cosas que uno conoce hace tanto tiempo, uno se da cuenta por qué están aconteciendo en el evangelio de hoy. El evangelio moderno, el evangelio de las fortunas, el evangelio de las grandezas, el evangelio de la prosperidad. Si quieren pueden entrar en Google y buscar los poderes que tiene la religión de la Wicca. Vuelvo y repito, la cual es utilizada en los Estados Unidos, en los altos estamentos, para conocer cosas y modificar cosas para bienestar de ellos. Muchísimas gracias. Gracias por permitirme llevar este contenido en este día, dándole las gracias a Dios y esperando que les sea de mucho provecho.